Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, Hande Erçel. Sí, la talentosísima y bellísima actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para Hande. En los últimos tiempos ha sido objeto de críticas y acusaciones que han generado controversia y, en muchos casos, desinformación. Por eso, hoy vamos a analizar a fondo la situación, separando la verdad de la ficción, y revelando lo que realmente está detrás de estos ataques. Así que si les interesa saber más sobre este tema, quédense hasta el final del vídeo porque vamos a desentrañarlo todo. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre estoy buscando temas interesantes para compartir con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel, como saben muchos de ustedes, es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y su fama se ha extendido a nivel internacional gracias a su talento y a su belleza innegables. La hemos visto brillar en series como Güneşler, Aşk Laftan Anlamaz, y por supuesto, la exitosísima Sen Kalkam, que la catapultó a la fama mundial. Pero como suele suceder con las figuras públicas, el éxito viene acompañado de una lupa constante sobre su vida, tanto personal como profesional. Y esa lupa a veces se transforma en crítica despiadada y, lamentablemente, en ataques injustificados. En las últimas semanas hemos visto una ola de acusaciones dirigidas a Hande, que van desde supuestas cirugías estéticas hasta cuestionamientos sobre su talento actoral, pasando por críticas a su vida personal y sus relaciones. Algunas de estas acusaciones son tan absurdas que serían risibles si no fuera por el daño que pueden causar a la imagen y al bienestar emocional de Hande. Es importante recordar que detrás de la figura pública hay una persona de carne y hueso con sentimientos, aspiraciones y vulnerabilidades. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a analizar cada una de las acusaciones más comunes y tratar de llegar a la verdad. Empecemos por el tema de las cirugías estéticas. Este es un tema recurrente cuando se habla de celebridades, y Hande no es la excepción. Muchos la acusan de haberse sometido a múltiples cirugías para cambiar su apariencia física. Ahora bien, es innegable que Hande ha cambiado a lo largo de los años. La hemos visto crecer, madurar y evolucionar tanto personal como profesionalmente. Y es natural que su apariencia cambie con el tiempo. El maquillaje, el peinado, el estilo de vestir, todo influye en cómo nos vemos. Además, la evolución del maquillaje y las técnicas de fotografía y vídeo pueden crear ilusiones ópticas que alteran la percepción del rostro. Además, Hande ha reconocido públicamente que ha tenido algunos retoques estéticos menores, como inyecciones de Botox. Pero de ahí a afirmar que se ha sometido a múltiples cirugías mayores hay una gran diferencia. No hay evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. Son en su mayoría especulaciones basadas en comparaciones de fotos antiguas y recientes, que como sabemos, pueden ser engañosas debido a la iluminación, el ángulo de la foto y otros factores. Incluso la calidad de las cámaras de los teléfonos móviles ha mejorado enormemente en los últimos años, lo que puede influir en la apariencia de la piel y los rasgos faciales. Es importante también considerar que la pérdida de peso puede afectar la estructura facial, haciendo que los pómulos parezcan más definidos o que la mandíbula se vea más marcada. Hande ha estado bajo una gran presión para mantener una figura delgada, lo que podría haber contribuido a cambios en su apariencia. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para reflexionar sobre algo importante. ¿Por qué nos sentimos con el derecho de juzgar la apariencia física de los demás, especialmente de las mujeres? ¿Por qué sentimos la necesidad de criticar sus decisiones sobre cómo quieren verse? Cada persona tiene el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo, siempre y cuando no dañe a nadie más. Y si Hande ha decidido hacerse algún retoque estético, es su decisión y nadie tiene derecho a juzgarla por ello. La presión social para cumplir con los estándares de belleza es enorme, y las celebridades son especialmente vulnerables a esta presión. En lugar de criticarlas por tratar de adaptarse a estos estándares, deberíamos cuestionar los estándares mismos. Además, es importante recordar que la belleza es subjetiva. Lo que una persona considera atractivo, otra puede no encontrarlo así. Imponer nuestros propios ideales de belleza a los demás es injusto y puede ser muy dañino para su autoestima y su salud mental.
Otra acusación común contra Ande es que no es una buena actriz. Algunos la critican por su expresión facial, por su dicción, o simplemente porque no les gusta su estilo de actuación. Ahora bien, el talento actoral es algo subjetivo. Lo que a una persona le parece brillante, a otra le puede parecer mediocre. Y es cierto que Ande ha tenido altibajos en su carrera. Algunas de sus actuaciones han sido más convincentes que otras. Pero negar su talento por completo es simplemente injusto. Ande ha demostrado que tiene la capacidad de interpretar una amplia gama de personajes, desde la joven inocente y romántica hasta la mujer fuerte e independiente. Y su éxito habla por sí mismo. No se llega a ser una de las actrices más populares de Turquía sin tener talento. Es cierto que al principio de su carrera, Ande recibió críticas por su inexperiencia y por su falta de formación actoral formal. Sin embargo, ha demostrado una gran capacidad de aprendizaje y una dedicación incansable a mejorar sus habilidades. Ha tomado clases de actuación, ha trabajado con directores experimentados y ha puesto todo su esfuerzo en cada uno de sus roles. Y eso se nota en su evolución como actriz. Además, es importante considerar que el éxito de una actuación depende de muchos factores, no solo del talento del actor. El guión, la dirección, la edición y la química entre los actores también juegan un papel fundamental. A veces, una actuación que parece mediocre puede ser el resultado de un mal guión o de una dirección deficiente. Y luego están las críticas a su vida personal. Algunos la critican por sus relaciones amorosas, por sus amistades, o simplemente por la forma en que elige vivir su vida. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar las decisiones personales de Ande? Ella es una persona privada, con el derecho de vivir su vida como le plazca. Y el hecho de que sea una figura pública no significa que tenga que rendir cuentas a nadie sobre sus elecciones personales. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios problemas. Y merecen el mismo respeto y la misma privacidad que cualquier otra persona. El acoso y la invasión de la privacidad son inaceptables, sin importar quién sea la persona afectada. Las relaciones amorosas de Ande han sido objeto de especial atención por parte de los medios de comunicación y de los fans. Cada vez que se la ve con alguien, inmediatamente se especula sobre si están saliendo o no, y cuando una relación termina, se la culpa a ella o a su pareja, sin conocer los detalles de lo que realmente sucedió. Esto es injusto y crea una presión innecesaria sobre su vida amorosa. Entonces, ¿por qué Ande Erçel es objeto de tantos ataques? Hay varias razones posibles. En primer lugar, está la envidia. El éxito de Ande puede despertar la envidia de algunas personas, que buscan cualquier excusa para criticarla y menospreciarla. La envidia es un sentimiento humano común, pero puede ser muy destructivo si no se controla. En segundo lugar, está el sexismo. Las mujeres en la industria del entretenimiento a menudo son objeto de críticas más duras que los hombres, especialmente en lo que respecta a su apariencia física y su vida personal. A las mujeres se les exige ser perfectas, tanto en su apariencia como en su comportamiento, mientras que a los hombres se les permite ser más imperfectos. Esta doble moral es injusta y perpetúa la desigualdad de género. Y en tercer lugar, está la cultura de la crítica en las redes sociales. Las redes sociales han facilitado que las personas expresen sus opiniones, a menudo de forma anónima y sin consecuencias. Y esto ha llevado a un aumento de la crítica y el acoso en línea. El anonimato en las redes sociales desinhibe a las personas y les permite decir cosas que nunca dirían en persona. El acoso en línea puede tener graves consecuencias para la salud mental de las víctimas. Puede provocar ansiedad, depresión, baja autoestima e incluso pensamientos suicidas. Es importante que las redes sociales tomen medidas para combatir el acoso en línea y proteger a sus usuarios. Pero más allá de las razones, lo importante es reconocer que estos ataques son injustos e inaceptables. Ande Erçel es una mujer talentosa, trabajadora y exitosa, que merece ser respetada y admirada por sus logros. Y en lugar de criticarla y menospreciarla, deberíamos apoyarla y celebrarla. Debemos recordar que las celebridades son seres humanos y que merecen el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otra persona. La fama no justifica el acoso, la invasión de la privacidad ni la crítica despiadada. Todos tenemos derecho a vivir nuestras vidas en paz y sin ser juzgados constantemente por los demás. En resumen, hemos explorado las diversas acusaciones dirigidas a Ande Erçel,
incluyendo las especulaciones sobre cirugías estéticas, las críticas a su talento actoral y los juicios sobre su vida personal. Hemos visto que muchas de estas acusaciones carecen de fundamento y se basan en especulaciones, envidia o simplemente en una cultura de crítica en línea. Es crucial recordar que Anderzel, como cualquier otra persona, merece respeto y privacidad, y que debemos evitar perpetuar comentarios negativos y juicios infundados. Debemos fomentar una cultura de respeto y empatía en las redes sociales y en los medios de comunicación, y denunciar cualquier forma de acoso o discriminación. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han seguido la carrera de Anderzel? ¿Qué opinan de las acusaciones que se han hecho contra ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.